Tiene San Alfonso María de Ligorio una doctrina eucarística muy rica, muy profunda, muy extensa, desperdigada, expuesta en todas sus obras. De alguna manera, en todas alude en muchísimas ocasiones y de diversos modos a la Eucaristía. Sobre todo en el librito pequeño que tiene Visitas al Santísimo Sacramento. También en una parte que me gustaría tratar, a ver si pudiéramos por la tarde, porque ahora no dará tiempo, de la práctica del amor a Jesucristo en la Eucaristía. Pero tiene un librito pequeño que es bastante desconocido, no se suele citar, así como, ya digo, el amor a Jesucristo, las glorias de María, la selva, que yo lo recomiendo a los sacerdotes, tiene un libro que se titula La selva de materias predicables, porque te metes, es una selva y se llama así. La monja santa, que ustedes deberían leer, aunque no son monjas sino religiosas, pero La monja santa, un libro muy bueno. Y este librito pequeño, bastante desconocido. El título ya lo dice todo. El título es una declaración de intenciones de lo que él va a tratar. Jesús, Eucaristía, alimento que santifica y prisionero de amor. Alimento y prisionero, ya te está diciendo que el libro tiene dos partes: la comunión y la adoración. La visita al Santísimo, la adoración. Estamos viendo que los demás sacramentos encierran los dones de Dios, pero la Eucaristía contiene al mismo Dios. Por eso es el más excelente de los sacramentos. Y la Eucaristía es la consumación de nuestra vida espiritual. No se puede pensar en algo más allá de la Eucaristía. Bueno, el cielo, porque el cielo será la posesión de Dios, pero ya lo poseemos aquí en fe en la Eucaristía. ¿Por qué no hay nada superior a la Eucaristía? Porque este sacramento contiene toda la gracia de santidad para nuestras almas. El que come mi carne vive en mí y yo en él. Esto es la santidad, esto es la vida cristiana de Cristo Jesús en mí. Entonces, dice San Juan Crisóstomo que el que comulga se une a Jesús como se unen dos pedazos de cera derretida. Sepárenme ustedes pues eso, ahí están unidos. O sea que Jesús nos dice que si le comemos, somos por gracia lo que Él es por naturaleza. Decíamos ayer lo de San Agustín, que dice en sus confesiones, hace decir a Jesús, no me transformarás en ti, sino que yo te transformaré en mí. Pues este es el efecto del sacramento, conservarnos la vida de la gracia, ser medicina para nuestras almas. Y dice San Bernardo, ¿por qué te sorprendes diciendo, anda, pues mis ímpetus de ira, de soberbia, de lujuria, mi inclinación a la pereza, eso ha ido disminuyendo? ¿Por qué te sorprendes diciendo eso? Si comulgas, es lo normal que todo eso disminuya, porque la comunión nos ayuda a vencer todos los asaltos del demonio. Cuando comulgamos, dice San Juan Crisóstomo, todas estas citas las trae San Ligorio, que como decíamos ayer, es una enciclopedia viviente, San Ligorio. Y miren que, como digo, este librito es un opúsculo, como un folletito de sus libritos pequeños, pero ya verán la cantidad de santos que cita. Y dice San Crisóstomo que cuando comulgamos los demonios se dan a la fuga y vienen a servirnos los ángeles. Y este sacramento es un reconstituyente para el espíritu,
porque nos inunda de paz interior, nos inclina con fuerza a la virtud y nos da tal vigor para practicarla que resulta suavísimo con la Eucaristía caminar por la senda de la perfección. Pero sobre todo, según enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la Eucaristía nos infunde la divina caridad. No solo la caridad. Bueno, es que la caridad no está sola. Es que la caridad es siempre divina, porque el amor es de Dios, dice San Juan. El amor no es nuestro. El nuestro es eros. Recuerden la encíclica primera de Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Ahí distingue 3 niveles de amor, según los griegos. El eros, de ahí viene una cosa erótica, el amor carnal. No carnal solamente en plan de lujuria, sino el amor egoísta, el amor que se busca a sí mismo, el amor que persigue su propio placer, su propia comodidad, que utiliza, que manipula al otro para el propio bien. Ese es el eros. Después está la filantropías, filos antropos, el amor al hombre, pero al hombre por el hombre. Hacer cosas buenas, laudables, bien. Hoy son las ONGs, bueno, también llevan muchísimos intereses económicos ocultos, por supuesto. Pero, y luego el amor perfecto es el agapé, que ahora se dice la cursilada esa, cuando hay alguna celebración. Tendremos un ágape fraterno, que ni es ágape ni es fraterno, pero vivimos de palabras tontas y nuevas. Bueno, un ágape es un banquete, pero es un banquete en el que yo me quito de lo mío para que se lo coma el otro. Es un banquete de caridad. Y lo de fraterno, pues es un apellido muy bonito, pero que pocas veces responde a la realidad psicoafectiva. Pero en fin, bueno, pues el amor perfecto es el amor que se da, no el amor que espera recibir, sino el amor que se olvida de sí mismo, que sale de sí mismo para el otro. Entonces la caridad es divina, la caridad es de Dios, del que sale de sí mismo hacia mí, que es lo que hace la Eucaristía. Santa María Magdalena de Pazzi, que era una loca enamorada de Jesucristo, carmelita, calzada en Florencia, la gran extática, tiene aquel libro Los 40 días, porque tuvo 40 días en éxtasis seguido, y entonces no se comulgaba todos los días. Y ella, aunque ella había entrado en aquel monasterio de Santa María de los Ángeles de Florencia, porque comulgaban más que ninguno, casi a diario, pero no todos. Y ella llamaba al día de la comunión el día del amor. El día del amor. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a comulgar a diario. Y tendríamos que pensar que cada día para nosotros es el día del amor. Y decía Santa Magdalena de Pazzi, cuando el alma ha comulgado, puede decir como Jesús antes de expirar, todo está consumado. Es decir, habiéndoseme dado Dios todo entero, ni Él tiene más que darme, ni yo tengo más que desear. ¡Qué maravilla! Siendo Dios omnipotente, cuando se me ha dado por la mañana la comunión, no tiene más que darme, porque siendo Dios no tiene más, porque me ha dado su vida divina. Es que no se puede pensar más ni decir más, ni yo tengo más que desear. Después de la comunión de la mañana. No tengo más que desear. Entonces, Dios se me está dando todo, se me está dando entero. Todo está consumado. Por tanto, ¿qué otra cosa deberíamos apetecer que recibir con la mayor frecuencia a Jesús en la comunión? Si haciendo eso tenemos hecho todo. El otro día me dijo un sacerdote en la peregrinación que hemos estado de Covadonga, porque celebramos a las 5:30 de la mañana, de noche, todos los sacerdotes allí seguidos en unas capillitas, y me dijo, padre, ya nos podemos acostar otra vez. Yo me eché a reír, dice, es que eso se lo escuché a usted
en unos ejercicios que nos dio a sacerdotes, que en habiendo dicho misa se podía usted acostar otra vez, porque ya lo tenía todo hecho ese día. Y es verdad. Todo lo demás es accesorio. Hombre, hay que hacerlo. Estaría bueno que nos acostáramos, pero realmente lo único importante ya está hecho. El Día del Amor ya lo hemos celebrado. Entonces, todo está consumado. Habría que decir, porque es un libro muy rico, muy breve, pero muy rico, de San Ligorio, pero me voy saltando muchas cosas sobre el uso de la comunión frecuente, cómo se fue introduciendo en la Iglesia poco a poco, cómo desde los primeros siglos en adelante los papas progresivamente fueron comprendiendo que era muy positivo para las almas la comunión más frecuente, hasta que ya San Pío X, a inicios del siglo XX, lo facilitó del todo. Pero hay una santa muy original, terciaria franciscana, había sido una gran pecadora y luego se metió en una especie de cueva allí en su pueblo, que ahora está dentro de una iglesia, esa cueva, decir, ahí yo he estado allí a visitarla en Italia, tantos sitios de Italia he ido viendo. Santa Margarita de Cortona. Y entonces la vio tan santa, tuvo una conversión tremenda, y un amor al Señor, y era una penitente, era muy abrasada en amor a Jesús. Y entonces su confesor, a pesar de lo que había sido y de que todo el mundo lo había conocido en aquel pueblo y todo, pues su confesor le dio permiso para comulgar con más frecuencia. Y entonces se le apareció el Señor y le dijo, o en una comunión no me acuerdo, y le dijo a la Cortona, dile a tu confesor que no se figura el premio que va a tener por lo que ha hecho, por haberte dicho que me recibas con más frecuencia. Y a otro sacerdote, que a las almas que trataba cuando veía que eran almas de oración y, en fin, les impulsaba también en siglos pasados a la comunión frecuente, entonces se le apareció a uno de sus penitentes después de morir rodeado de gloria y le dijo, ¿qué gloria tengo en el cielo por haber llevado a mis penitentes por el camino de la comunión frecuente? A una clarisa de Bolonia, que se llamaba nada menos que Sor Pudenciana Sagnoni, le dijo el Señor, si tú frecuentas la comunión, yo me olvidaré de todas tus ingratitudes. Tanto le agrada al Señor que le recibamos, porque Él lo ha dicho. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Y le dijo un día Santa Gertrudis, acuérdate de esta palabra mía en el libro de los Proverbios. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Por eso me he quedado en el Santísimo Sacramento. Quien aparta a las almas de recibirle, me está quitando mis delicias. Entonces, por eso hay que gozar la comunión diaria, claro, queriendo salir de las propias faltas, no esperando a estar libre de ellas, porque entonces nunca comulgaremos bien, pero queriendo salir de ellas. San Alfonso María de Ligorio, ya veíamos ayer, es patrono de confesores y moralistas. Era un poquito exigente, se quedó en el medio, como decíamos ayer, de los dos extremos, el rigorismo y el laxismo, pero a veces sí que era un poquito exigente. Y entonces, pero era una exigencia de los santos, claro. Y dice en este librito, yo tendría gran dificultad en conceder la comunión frecuente a un alma que quisiera perseverar en cualquier falta, aun cuando no fuera positivamente pecado venial, pero que implicara un obstáculo para la perfección, sobre todo si fuera en cuestión de humildad o de obediencia. Y de San Ligorio. Hay otros fallos que son más explicables, más pasables, fruto del temperamento, pero como sean cuestiones de humildad o de obediencia, a lo mejor esa alma está jugando un poco con la comunión. Pero, dice él, pero si no tiene afecto a ningún pecado venial,
si se abstiene de cometerlos voluntariamente y se aplica a la oración y a la mortificación de las pasiones y sentidos, muy bien puede el confesor permitirle comulgar hasta 4 o 5 veces por semana. Claro, como no se permitía a diario, hacían esa trampa. Bueno, 5 veces, ¿qué más da? Que se aguante un día, que se salte un día. Pero total, es como si dijéramos todos los días, que para entonces era una barbaridad conceder a un seglar 5 veces por semana. Por lo tanto, San Alfonso María de Ligorio está siendo muy abierto en esto. Y si el alma hubiera, añade, si el alma hubiera llegado a un notable grado de perfección, si tuviera mucha oración, y además, como dice San Francisco de Sales, bien vencidas la mayor parte de sus malas inclinaciones, entonces, según ese santo, puede comulgar diariamente. San Francisco de Sales es un siglo antes de San Ligorio, o sea que estos santos fueron verdaderos precursores. Ya Santa Teresa y a Santa Magdalena de Pachi, como decimos, sus confesores les permitían a diario. ¿Pero por qué? Porque eran almas que tendían a la perfección. Cuidado con esto. La comunión diaria no es pedir que la gente comulgue toda ahí como se hace hoy. Y a veces van a la iglesia por puro aburrimiento, porque no hay teatro ni hay nada. Bueno, pues vamos a misa y no se confiesan en 2 o 3 años y están comulgando o en muchos meses. No, para esas almas no es la comunión diaria. Esas almas lo que no tenían era que comulgar nunca. No, pues la comunión está cayendo ahí en un saco roto. Pero para un alma que tiende a la perfección o que quiere salir de una vida mundana, yo a los jóvenes se lo recomiendo a todos. Rosario diario y comunión diaria. Ya, si no podéis más, no os preocupéis. Un cuartito de hora de oración, procurad sacar también unos minutos de lectura, pero rosario diario que lo rezas por la calle, en la moto, en lo que sea, y comunión diaria. Sí, y eso te va cambiando, claro. Entonces, hay, lo sabemos, 2 clases de preparación para la comunión. La remota y la próxima. Fíjense qué original y qué sabio San Alfonso María de Ligorio. Decimos, preparación remota. Bueno, pues desde el día antes, la noche antes, estar pensando cuando faltan varias horas. ¿Qué va? Esa no es preparación remota ninguna. Dice San Ligorio, preparación remota. Vivir desasido de las criaturas. Esa es la preparación remota para la comunión. Vivir desasido de las criaturas. O sea, la preparación remota es el modo de vida que yo llevo. Dice San Agustín comentando un salmo, si supierais que iba a venir un gran personaje a vuestra casa y que le disgustarían algunas cosas de ella, ¿no os apresuraríais a quitarlas para cuando él llegara? Cuando yo he sido vicario de religiosas, como tenía que entrar en las clausuras todas, y las mujeres y las religiosas son tan temerosas de quedar mal o de que no te caiga bien, y sabían que yo sin querer me doy cuenta y me fijo, no que me fije, que me doy cuenta, pues muchas veces dice, y luego te lo decían con toda ingenuidad, hemos quitado, ¿sabe usted?, ese floripondio artificial que teníamos, porque son tan amigas de macetas de plástico, de flores artificiales y de cosas de un gusto atroz, que decía, ¿sabe usted que lo hemos quitado? Porque como iba a entrar usted, hemos recogido eso, porque lo iba a ver. Bueno, pues, pero eso se hace en cualquier casa. Si viene una visita, bueno, la casa la tienes que tener siempre perfecta, venga o no venga alguien, y siempre ordenada. Yo es que no puedo ver encima de la mesa un papel ni un bolígrafo, eso de nunca. Pero por mí, pero en fin, si viene alguien todavía, si cabe, te esmeras un poquito más, ¿no? Y quitas. Y dice San Agustín, pues siendo Jesucristo quien viene a vuestro corazón, debéis procurar quitar de él todos los afectos terrenos que sabéis que le desagradan. Por tanto, ¿qué es lo que quiere el Señor de nuestra disposición para recibirle? Lo que dijo a Santa Gertrudis, no quiero de ti más que me recibas vacía de ti misma, vacía de ti misma. Esa es la preparación remota. Y la próxima, pues que ya de víspera, desde la tarde,
comencemos a prepararnos con actos de amor y de deseo. Y en despertando, acordarnos que vamos a recibir a Jesucristo. Invitarle. Ven, Maránata, ven, Señor Jesús, esposo de mi alma, apresúrate. E inmediatamente antes de comulgar, durante la misa que se ha de oír en actitud de recogida adoración, hay que avivar 3 virtudes, 3 actitudes para comulgar: la fe, la humildad y los deseos. La fe, pensando a quién voy a recibir, un Dios que quiere hacerse mi alimento. La fe. Dicen que a San Luis de Francia, el rey, le dijeron un día: mire, el capellán real, cuando celebra misa en la capilla vuestra, cuando toma al Señor en sus manos, ve al niño Jesús, vaya vuestra majestad a verlo. Y le dijo a quien se lo decía, San Luis, rey de Francia: no lo necesito, yo no lo necesito verlo. Yo creo que está ahí en la hostia cuando lo recibo. Una lección para tanto aparicionista y maravillosista de hoy. Vamos a la Eucaristía y tratémosla bien. Segunda actitud, después de la fe, la humildad. La fe, ¿qué me hace pensar? ¿Quién es Él? La humildad, ¿qué me hace pensar? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la consecuencia psicológica de la humildad? El estupor, la sorpresa, la admiración. Unde mihi, decía Santa Isabel. ¿De dónde a mí que venga a mí la madre de mi Señor? ¿De dónde a mí? Pensemos en un pobre pastorcito que ve que de repente por las puertas de su choza entra el rey, que iba con un cortejo de caballerías, iba a su castillo, y para aquí, que me voy a entrar a que me dé un vaso de agua este pastorcito. Pues ese muchachuelo se quedaría totalmente estupefacto. Y yo, si viene el rey del cielo y de la tierra a mi pobre choza, ¿por qué le decimos golpeándonos el pecho 3 veces antes de comulgar? Ahora, como todo lo han reducido: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno. Imaginemos eso, que viene a nuestra casa un personaje, ¿cómo nos pondríamos? ¿Pero de dónde yo merezco esta visita? El Papa, ¡hala! Ya está. Que en la azotea de ustedes, no sé si cabrá, no creo que quepa, pero en fin, ha aterrizado un helicóptero, de repente. Y ahora se baja un hombre de blanco. ¿Y este hombre quién es? Y dice: ¿qué es el Papa? Y nosotras viene, y encima está toda la plaza alta en obras. Y esto, bueno, pues, ¿quién soy yo? Así. Si me hubiera avisado, tendría por lo menos preparado un zumo de naranja natural. Bueno, pues es que lo tienes que tener hecho siempre, siempre, porque Jesús está queriendo visitarte siempre, pero sobre todo cada mañana. Por tanto, primero la fe, ¿quién es Él? Segundo, la humildad, ¿quién soy yo? Que un Dios viene a mí. Tercero, los deseos. Porque este pan del cielo tanta más gracia produce cuanto con más apetito y hambre se le recibe. Dice San Francisco de Sales: solo por amor se ha de recibir a quien se nos da solo por amor. Miren lo que dijo un día él a Santa Matilde: cuando comulgues, ten grandes ansias del mayor amor que me han tenido los santos, porque según sean tus deseos, yo aceptaré tu amor como si fuera el amor que tú deseas tener. ¡Qué maravilla!
esta es esa comunión espiritual que dice: yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre. Esa comunión espiritual es un disparate, es una barbaridad. ¿Cómo vamos a recibir con el amor con que le recibió su Santísima Madre? Con el espíritu y fervor de los santos. Pues Jesús dijo a Santa Matilde: según sean tus deseos, así haré que sea tu amor de grande, como lo son tus deseos. Y después de la comunión, hay que entretenerse con Jesucristo, hay que entretenerse. Mire, cuando vamos a cualquier sitio y alguien nos importuna o nos paramos con alguien en una casa, decimos uno a otro: no te entretengas, que tenemos después mucho que hacer. Pues con Jesús hay que decir lo contrario: entretente, que no tenemos nada que hacer ya, nada más que acostarnos. Ya hemos dicho misa y hemos comulgado, entretente. Porque ese tiempo después de comulgar es el más precioso que tenemos en la vida y el más indicado para tratar con Dios y para abrazarnos en su amor. Y no hacen falta libros ni maestros, porque es Él quien nos enseña. Miren cómo lo dice Santa Teresa en el Camino de Perfección, cuando comentando el Pater Noster, habla de panem nostrum quotidiano, el pan nuestro de cada día danosle hoy. Dice Santa Teresa: estaos vos con él de buena gana, no perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. No suele su majestad pagar mal la posada si le hacen buen hospedaje. Entonces, estar con él sin prisa, porque como dijo otro día a Santa Margarita de Cortona: yo trato como me tratan. Yo trato como me tratan. Si no me quieren, pues, como dice un refrán de mi tierra: quien a mi casa no va, de la suya me echa. Si no quieres estar conmigo, pues no te voy a molestar. Estate tranquilo. Ay, que no encuentro al Señor en la oración. Ay, que estoy en tribulación. Si tú no le haces caso cuando Él viene a ti, no le haces caso. Entonces, el momento de la audiencia con el Rey, después de comulgar, es importantísimo. ¿Quién es más humilde? Pregunta Casiano, el de las colaciones. ¿Quién es más humilde, el que comulga con frecuencia o el que comulga de tarde en tarde? Y responde que es más humilde el que comulga con frecuencia, porque reconociéndose más enfermo, acude con más frecuencia a buscar el remedio de sus males. Ninguno, dice Fray Luis de Granada, ninguno, por imperfecto que sea, se debe abstener de esta medicina si desea sanar. ¿Cuál es uno de los pensamientos que más debe espolearnos a la santidad? Pues tan sencillo como este: hoy he comulgado y mañana volveré a comulgar. Eso debe mantenernos en una ansia de santidad. Ay, Padre, todo esto que está usted diciendo, qué bonito es, pero yo estoy sin devoción, yo estoy frío, yo estoy en aridez. Bueno, vamos a ver. ¿Tú qué entiendes por devoción? Si entiendes el fervor sensible, eso no es necesario. Basta que tengas fervor en tu voluntad, o sea, que tengas una voluntad resuelta a agradar en todo a Dios. Estés tú con fervorín o estés con sequedad. Ese es el verdadero fervor y la verdadera devoción.
que Dios te pide, el deseo de cumplir su voluntad. Y aunque no vieras en ti ese fervor sensible, sigue comulgando con amor, porque el que se abstuviera de comulgar por falta de fervor es lo mismo que el que tiene mucho frío y por falta de calor se abstiene de ponerse junto al fuego, pues más frío vas a tener todavía. Entonces, no se trata de sentir devoción, sino de tener una voluntad encendida en el amor de Dios. Miren lo que dice San Francisco de Sales. Si os preguntan por qué comulgáis con frecuencia, contestadles que hay dos clases de personas que deben hacerlo: los perfectos y los imperfectos. Los perfectos para conservarse en la perfección, los imperfectos para llegar a ella. Los fuertes para no hacerse débiles, los débiles para hacerse fuertes. Los enfermos para sanar, los sanos para no enfermar. ¿Y vosotros de qué grupo sois? De los imperfectos, los débiles, los enfermos. Por eso tenéis necesidad de comulgar. Miren, ustedes tienen un cuadro de ella muy bonito. Es de las santas que más nos enseñan a tener amistad con nuestro ángel custodio. Después, modernamente, Santa Gema Galgani, pero me estoy refiriendo a Santa Francisca Romana, que la tienen ustedes allí en el recibidor con su ángel. Y un día yo pensando, digo, ¿quién es esta Santa Francisca Romana? Por la época, por el vestido, era una seglar que vivía en Roma y me parece que era viuda y hacía obras de caridad, estaba un alma de oración. Bueno, fundó una pequeña congregación religiosa también. Bueno, pues un día iba a comulgar y le susurra al demonio al oído: ¿cómo te atreves, insensata, estando tan llena de pecados veniales como estás? Entonces, la Francisca no tuvo más que volverse, no sé si le vería o no le vería, o nada más que le escuchaba o le sentía, pero se volvió y lanzó un escupitajo, le escupió a la cara al demonio y siguió adelante a comulgar. Y cuando volvió de comulgar, sintió que la Virgen le daba un abrazo. Le dijo: así se hace, hija mía. Sí, es verdad que eres una pecadora, pero no dejes de acercarte a mi hijo. Porque, atención, cuando nos enseñaban bien la doctrina, que se decían, los niños van a la doctrina, al catecismo, pues enseñaban 9 cosas para perdonar los pecados veniales. El agua bendita, el pan bendito, el Padre Nuestro, golpes de pecho, en fin. Y una de ellas era comulgar con devoción. Y yo era un niño y decía, bueno, ¿y entonces para qué me hace falta lo anterior? Si ya cuando voy a comulgar se me perdona el pecado venial, cuando son pecados veniales de debilidad, de semiadvertencia, no pecados veniales sobrepensados. Pero los pecados veniales tenemos todos, solamente no los ha tenido la Virgen Santísima. Hasta los apóstoles semideliberados, decía el Concilio de Trento. Entonces, en virtud de la comunión, dice Santo Tomás de Aquino, brotan en el alma los actos de amor divino por los cuales quedan perdonados los pecados veniales. Claro, el pecado venial son como pajitas, entra en el fuego y las consume. Entonces, hay que estar siempre en disposición de comulgar, siempre. De manera que no es que tengamos que estar en oración para comulgar, porque a veces, bueno, si estoy en misa ya estoy oyendo la misa, ¿no? Pero a veces puede que llegue tarde a misa o que esté enfermo y no esté en misa. Bueno, mirad, un día, antes no se comulgaba en misa. Era la misa la decía el cura y luego al final de la misa o en otro momento se administraba la comunión.
Y un día está Santa María Magdalena de Pazzi, que con todo lo estática que era, pues luego fue subpriora en su convento, o sea, vicesuperiora, fue maestra de novicia, ella estaba con todas y trabajaba muy normal. Lo que pasa cuando le venía el estesis, pues le venía a la pobre o a la rica. Total, que un día estaba amasando pan en la cocina. Entonces se hacía todo. Y oyó la campanilla que llamaba a la comunión. Y se sintió arrebatada de un amor divino tan grande, pensando en recibir a Jesús, que cayó en éxtasis. Y así en éxtasis se fue por los claustros con las manos llenas de la masa de pan a recibir la comunión. Quiere decir que lo que estemos haciendo, así, pero ¿qué hay que ofrecer como preparación? Un rosario, tomar una disciplina, no. Todas las ocupaciones del día, o el sueño de la noche, o el mal sueño, o la mala noche, o lo que sea, o que me he estado aseando y me he cortado afeitándome porque estaba medio dormido y me he cortado con la cuchilla. El otro día todo aquí. Me puse hecho un ceomo, que dice la gente. Venía hecho un ceomo. Y todo el que me vio, oiga, pero ¿cómo somos tan impertinentes y tan tontos? Oye, que tienes aquí una herida, pero la habré visto yo antes que nadie. Yo la había visto, me puse un trocito de papel, porque lo suyo es papel de fumar, pero como no lo tengo, ni he fumado nunca tabaco liado, ni sin liar, pues el suyo es de fumar, porque eso hace una película que corta. Pero como no es de fumar, pues una puntita del higiénico o de una servilleta de Kleenex o lo que sea, aquí ya te corta. Y ahí se tiene que estar toda la mañana, porque si te lo quitas sale otra vez la gota de sangre. Oye, que te has cortado, pero si yo lo sé, no hace falta que me lo digas, ya lo sé, como cuando te has hecho un moratón. Oye, que te has hecho... La gente nos avisa de lo que ya sabemos. Bueno, pues ese corte que te das en el afeitado, en la ducha, o que lo que sea, ¿cómo vas? Estamos como estamos. Y ya está, tratar de ir lo mejor preparado, por dentro y por fuera. Bien vestido. La gente va a la iglesia hoy, que es un horror. Van a comulgar ellas desnudas, ellos con pantalones cortos, viejos con pantalones cortos. ¿Dónde se ha visto esta repugnancia? Es un espanto. Y hay que ir bien. Ustedes lleven la toquita derecha, que decía Santa Teresa que una monja mal tocada es una mujer mal casada. Decía. Bueno, pues toca y se lleva un poquito de perfume, las religiosas no, pero lo ponen junto al comulgatorio. En fin, se prepara. Pero si se tienen las manos llenas de masa, pues con las manos en la masa, como fue Santa Magdalena de Pazzi. Y bueno, pues yo tendría que seguir, pero vamos a terminar prontito, porque no hay mejor mantenimiento, decía Santa Teresa, aún para estos cuerpos. ¿Pensáis que es poco mantenimiento aún para estos cuerpos? Miren, a mí me han contado las monjas que convivieron con la Madre Maravillas, que estaba muy viejita, bueno, se murió de 83 años. Hoy la gente vive cerca de 100, tan pimpantes y yendo a bailar. Pero ella murió de 83, llevaba 40 años durmiendo sentada en el suelo, tenía la columna muy deformada y muy penitente y muchos trabajos, y total que estaba muy viejita los últimos años, ya desde los 70, es cuando la gente era viejísima, los 70. Y ahora vas a los conventos, las de 70 son las jóvenes. Bueno, entonces, pues la Madre Maravilla dice, para llevarla al comulgatorio, que es una ventanita pequeña, nada más que pone la monja la cara, así con el velo por aquí para que no se le vea mucho, y tienen que arrodillarse, dice, la teníamos que llevar entre dos, casi en volandas, y luego estar una detrás. Que cuando se levantaba de comulgar, casi no necesitaba apoyarse, de lo ligera que iba la fuerza que le había dado el comulgar. Dice Santa Teresa que es gran mantenimiento aún para estos cuerpos. ¿Es verdad? Entonces, preparémonos a recibir este alimento que santifica. Y diré dos palabras, aunque me alargue un poquitín, sobre la comunión espiritual.
alabada mucho por el Concilio de Trento. Y una monja se le presentó un día a Santa Catalina de Siena y le enseñó 2 vasos preciosos, uno de oro y otro de plata. Le dijo: mira, este vaso de oro contiene todas mis comuniones sacramentales y este vaso de plata todas mis comuniones espirituales, porque cada vez que hacía una comunión espiritual, Dios me concedía una gracia semejante a la de la comunión sacramental. Y además la comunión espiritual es la mejor preparación para hacer la comunión sacramental. Para, como si dijéramos, si pudiéramos hablar así, ensayar el arte de comulgar. Además, para la comunión espiritual ni tenemos que esperar que sea la hora, ni nos tenemos que poner la toca bien, ni tenemos que dejar las manos en la masa si estamos en la cocina. En cualquier momento y en cualquier lugar y en medio de la noche que nos despertamos, lo mismo que se puede hacer visitas espirituales al Santísimo. Voy a visitar este sagrario que tengo al lado, pero el del pueblo aquel, el de tal, el de una misión. Bueno, pues las comuniones espirituales también. La comunión espiritual es un acto de fe. Dios mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Es un acto de amor. Deseo con todo el ardor de mi corazón recibirte. Es un acto de arrepentimiento. Limpiad mi corazón, que soy un pecador. Es un acto de deseo, de agradecimiento, como si ya lo hubiéramos recibido. Y, como digo, se puede hacer todas las veces que se quiera. La segunda parte de este librito, la primera dedicada a la comunión, como ya hemos visto, la segunda dedicada a la visita al Santísimo Sacramento, o sea, a la adoración, porque en definitiva la visita es la adoración. Como no me quiero alargar más, porque ya llevamos hoy un poco más de la cuenta, cerca de 40 minutos me parece, pues ya lo dejamos para esta tarde. Y si puedo, alguna cosa también y si no lo leen ustedes, que es un libro que hay que leer muchas veces en la vida, más de una vez, y no es muy largo, La práctica del amor a Jesucristo, de San Ligorio, donde pone como una de las manifestaciones, la más sublime, claro, del amor, la Sagrada Comunión, la Eucaristía. La Eucaristía. Pues vamos a seguir enamorándonos de Jesucristo bendito, que la Virgen nuestra Madre nos enseñe a comulgar con aquella pureza, humildad y devoción con que de las manos de San Juan Evangelista, que le diría las misas con qué unción indescriptible en su casita de Éfeso y en Jerusalén, con la unción con que ella de rodillas, con el rostro arrebolado y el alma arrebatada, comulgaría, que nos enseñe María a nosotros a comulgar así.